Venimos a tu casa a ofrendarte nuestro amor. Queremos que tu gracia nos inunde y consagre nuestra unión. Te entregamos lo que somos, te abrimos nuestro corazón. Ven, entra a nuestra casa, ven y quédate, Señor. Y danos de tu paz, alumbra con tu luz, bendice nuestro hogar, ven y quédate, Jesús, y enciende en nuestro corazón el fuego de tu amor, para que esta familia sea un reflejo de tu luz. Ven y quédate, Jesús. Ven y quédate, Jesús. Bendice a este esposo, bendice a esta esposa, bendice esta familia que hoy te consagra su amor. Ven y quédate, Señor. Ven y quédate, Señor. Ven y quédate, Señor. Muy buenas noches, queridos estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas noches, bien, gracias a Dios. Dios la bendiga. Bueno, Buenas noches, ¿cómo están? muy bien, me alegra que nuevamente podamos encontrarnos. Hace 8 días era festivo y pues la tarea era revisar el módulo, especialmente el tema 7 y el tema 8. Hoy tenemos este tema, pero antes vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea nuestra guía, que nos ilumine y que el conocimiento que adquirimos no sea para eh, vanagloriarnos nosotros, sino para darle gloria a Dios. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Danos sabiduría para entender tu voluntad, compasión para acercarnos al necesitado, rectitud en nuestro comportamiento, visión para enfrentar las situaciones difíciles, agradecimiento por los regalos y las bondades que recibimos, arrepentimiento por nuestras faltas y una unión íntima con Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, el tema 7 dice en la persona de Cristo. Alguien que de pronto quiera compartir cómo le fue con este tema, entendió la profundización del tema o tienen alguna pregunta. El padre Eutimio dijo que iba a mirar a ver si se podía conectar. Pues como está lloviendo, de pronto el tema de las señales está un poco con dificultad, pero pues igual quisiera escucharlos también, si han leído el tema, qué les llamó la atención de este séptimo tema
en la persona de Cristo. Quisiera confirmar, ¿han tenido la oportunidad de leer el módulo? Sí, señora. Ah, ok. Bueno, tranquilos que estamos en confianza, podemos compartir las reflexiones que hemos leído en este tema. Eh, en este tema se nos habla pues del orden sacerdotal y se nos presenta como metas pues reflexionar sobre el ser y la misión del sacerdocio ministerial como continuador de la obra de Jesucristo. También valorar el ministerio del presbítero como otro Cristo que santifica a la comunidad y pues tomar la conciencia de la necesidad de orar por los sacerdotes y obispos para que se mantengan fieles en su ministerio, especialmente aquellos sacerdotes más cercanos, el que nos bautizó, el obispo que nos dio la confirmación, así ya haya fallecido, eh, en gratitud por concedernos ser instrumento para que nos concedan la gracia de un sacramento, orar por ellos. Voy a compartirles un video del orden sacerdotal y pues estemos atentos al mensaje que nos quiere dejar hoy. ¿Qué es un sacerdote católico? Hay sacerdotes en todas las religiones. A los sacerdotes se les ve como mediadores entre Dios y el hombre. Ellos instruyen a los feligreses, santifican a las personas y ofrecen sacrificios en su nombre. También hay sacerdotes en el judaísmo, y ellos hacen lo mismo. Ellos instruyen a los feligreses, santifican a las personas y ofrecen sacrificios en su nombre. Ahora, el cristianismo proviene del judaísmo, por lo tanto hay sacerdotes que santifican. Momento, no. En el cristianismo, algo cambia. En el cristianismo no hay sacerdotes como en plural, sino solo hay uno, en singular, que es Cristo. Justo como otros sacerdotes, Cristo instruyó a las personas, santificó y ofreció sacrificios. Pero hizo todo esto de una forma tan perfecta que nada necesita ser agregado. Jesús es el mediador perfecto entre Dios y el hombre. ¿Y cómo iba a ser de otra manera si Él es Dios verdadero y el hombre verdadero? Puesto que Jesús es el mediador perfecto, quien ha resucitado de la muerte y que nunca más morirá, existe solo un sacerdote máximo en la nueva alianza, Él mismo, Cristo. Pero entonces, ¿quiénes son esos hombres con camisa negra y sotanas? ¿Quiénes son los sacerdotes católicos? Bueno, te explico. Ya dijimos que Jesús ofreció el sacrificio perfecto en la cruz. Él dio su vida por amor a la humanidad. Para que el sacrificio de la cruz permanezca presente y continúe santificando al hombre, Cristo instituyó el sacramento de la Santa Eucaristía en la Última Cena, que nosotros llamamos Santa Misa, como dijimos anteriormente. Esto no es un nuevo sacrificio, pero sí el regalo que nos redime en la cruz. El sacerdote ofreciendo el santo sacrificio de la misa es el mismo Cristo. Él es el sacrificio y el que sacrifica. Él se entrega al Padre Celestial. Hasta el momento, vamos bien. Pero todo lo que sucede en la Santa Misa no es solamente espiritual, sino un sacramento, un signo visible instituido por Cristo para la salvación de la humanidad. Y si en la Santa Eucaristía el sacrificio es representado a través de las especias del pan y el vino, entonces aquel quien sacrifica debe estar también representado de alguna manera. Y esto es precisamente lo que la vocación sacramental del sacerdocio hace. El sacerdote consagrado está allí para representar a Cristo, hacer a Cristo presente, hacerlo visible. El sacerdote consagrado no actúa en su propio nombre. Más bien,
A través de su ordenación participa en el único sacerdocio de Cristo. Consagrado en el único sacerdocio de Cristo, él actúa in persona Christi, como es llamado en latín. Esto hace que el sacerdote en el entendimiento católico sea completamente diferente a otras religiones. El sacerdote católico como hombre no se ofrece para él o para otra gente. Él no actúa en su propio nombre o por cuenta de la santidad personal. No, en la celebración de los sacramentos y sobre todo en la celebración de la Eucaristía, Él hace a Cristo presente. Él desaparece para que Cristo aparezca. Suena místico, y así es. ¿Qué les llamó la atención de este tema? Pues el video que se nos presenta como refuerzo de esta profundización. Buenas noches. Muy buenas noches. Eh, a mí me deja como un mensaje claro que nosotros como catequistas siempre comentamos en los niños es la comunión, la confesión, perdón. Y en la confesión, pues nosotros siempre hacemos énfasis que quien está confesando no es el sacerdote, sino es Jesús a través de ese instrumento que Jesús utiliza para la confesión. Mu- Muchas gracias, Mireya, por su aporte. ¿Alguien más que quiera compartir qué le dice el orden sacerdotal, qué entienden? Aclararon algunas dudas con la lectura de este módulo. A mí Buenas me llamó, noches. buenas noches. A mí me llamó mucho la atención que los sacerdotes son el regalo que Dios nos ha dejado para seguirlo a Él. Son nuestros guías, eh, los que representan a Él aquí en la tierra, nuestros sacerdotes, nuestro obispo, son los guías espirituales, el regalo grande que Dios nos ha dejado para seguir cada día el camino hacia Él. Buenas ¿Alguien más noches. quería También hablar? al estudiar el... Buenas noches. Buenas noches. Sí, la escuchamos, Patricia. Gracias. Bueno, al estudiar el tema, pues a veces no, en nuestras oraciones no ponemos, digamos, al Papa, ni a Monseñor, ni a los sacerdotes, y pues ahí nos dice que es muy importante, pues, orar por ellos. Y digamos, acá en mi comunidad que ahora estamos enseñando a los niños al Santo Rosario, entonces tenemos presente y entonces al finalizar oramos por ellos y entonces pues nos hacen la invitación de que oremos por ellos porque ellos son, pues están al servicio de Dios y pues merecen pues el respeto de nosotros como feligreses y también apoyarlos en todo en lo que ellos nos sirven y nos aportan, que es al entendimiento de la palabra de Dios, que pues ellos no la aclaran porque a veces es complicado y no tenemos como esa claridad. Y todo esto que se ve, que lo que ellos hacen es muy bonito, porque oran mucho por todos, por el mundo. Muchas gracias. Bueno, entonces, para mí, el sacramento del orden capacita al sacerdote para desempeñar un papel de guiador, para enseñar y celebrar los sacramentos en nombre de la iglesia. Y a través de ellos, el sacerdote recibe los dones del Espíritu Santo como autoridad y para poder actuar en nombre de Cristo y como mediadores entre Dios y nosotros los fieles. Muchas gracias. Bueno, voy a compartirles Muy buenas otro. noches. Sí, Buenas noches. Para mí me llamó mucho la atención sobre que el sacerdote no actúa por sí mismo, sino movido por el Espíritu Santo, movido por Dios.
en que el sacerdote hace presente a Cristo en la fracción del pan y el vino. Muchas gracias. Gracias, José. Bueno, los invito a observar el siguiente video y luego vamos a la página 135 del Repasemos. ¿Qué es un sacerdote católico? ¿Cuáles son los grados del sacramento del orden sacerdotal? El sacramento del orden sacerdotal tiene 3 niveles. El obispo tiene la plenitud de la autoridad sacerdotal. A través de la imposición de las manos, él está conectado con el linaje directo de los apóstoles. Esto significa que un obispo fue ordenado por otro obispo y que este otro obispo fue ordenado por otro obispo. Y aquel otro obispo fue designado en su oficio y ordenado por un apóstol. Este linaje es llamado la sucesión apostólica. La tarea del obispo es guiar una parte de los fieles, enseñarles y santificarlos. Esta parte de la iglesia se llama diócesis o arzobispado. El sacerdote es el ayudante principal del obispo. Los sacerdotes constituyen el segundo nivel del sacramento sacerdotal. Ellos son ordenados por el obispo y se les confía una tarea específica. La tarea principal de cualquier sacerdote es la de administrar los sacramentos. El sacerdote a cargo de una comunidad o parroquia es llamado párroco. Y cuando otro sacerdote es enviado para apoyar a un párroco se le llama vicario o asistente. Aparte de obispos y sacerdotes hay un tercer nivel de órdenes sagradas, el diaconado. Generalmente el diácono es el encargado de ayudar al sacerdote en una parroquia. El diácono puede bautizar, presidir matrimonios y atender funerales entre otras tareas pastorales. Estos son los 3 grados de las sagradas órdenes. ¿Y entonces, dónde queda el Papa? Bien, ser Papa no significa un mayor nivel de órdenes sagradas. Convertirse en Papa es el resultado de una elección. En términos de la Sagrada Orden, el Papa todavía es solo un obispo. Sin embargo, él es el obispo de Roma. Siendo el obispo de Roma, él es el sucesor de San Pedro, quien encabezó la comunidad cristiana en Roma en el primer siglo. Y como sucesor de San Pedro, el Papa tiene la autoridad especial de ejercer en bien de toda la Iglesia. En los 3 niveles de órdenes sagradas, podemos ver la jerarquía de la Iglesia basada más sobre el sentido de servicio que sobre el sentido de la ley. Bueno, ahí recordamos los grados que tiene el orden sacerdotal. Es como les decía, vamos al repaso de la página 135. La primera pregunta dice, por el sacramento del Orden. orden, la misión de Cristo confiada a los apóstoles sigue siendo Ejercida. ejercida en la iglesia hasta el final de los. Tiempos. Muy bien. La segunda, la imposición Manos. del obispo con la oración consecratoria constituye El signo. el signo visible de esta consagración. Tercero dice, a los apóstoles confió Cristo la plenitud de la Misión. misión que él recibió del Padre. Y cuarto, las cartas de San Pablo muestran que él mismo era consciente de actuar en virtud de la Misión. misión y del mandato de Cristo. Cristo. El quinto, el sucesor de Pedro. como cabeza del colegio apostólico es el Papa. Sexto, la verdadera Función.
función sagrada del presbítero es ejercida sobre todo en el Culto. culto o en la Comunión. comunión eucarística. Séptimo, los obispos válidamente ordenados, es decir, que están en la línea de la Sucesión apostólica. sucesión apostólica, confieren válidamente los 3 grados. 3 grados del sacramento del Orden. orden. El octavo, esta es mi Sangre. de la alianza que es derramada por muchos. En la página 136 está el numeral 9. Cristo en cuanto Sacerdote. sacerdote es también Pastor. Maestro. Testigo. pastor, maestro y testigo. El número 10, numeral 10. Por el sacramento del Orden. orden, el obispo, el presbítero y el diácono reciben la Dimisión. y el sacerdocio de Cristo. sacerdocio De de Cristo. Cristo. Y por último, el numeral 11, Celibato. por el celibato asumido como forma de imitación y seguimiento de Cristo. El El sacerdote es más libre y disponible para la misión. Muy bien. Entonces, vamos a tomar la primera pregunta para luego continuar con el siguiente tema de ese repaso. Dice, ¿por qué decimos que el sacramento del orden es ante todo un sacramento para servir? ¿Quién quiere compartirnos por qué creen o por qué se dice que el sacramento del orden es un sacramento para servir? Ser servidor de Cristo en la tierra. Buenas noches. Buenas noches, sí. Porque un sacerdote, él no tiene familia, o sea, él no puede ser como uno de nosotros que tiene esa libertad de escoger una familia, de dedicarle tiempo a su familia. Su familia es la comunidad. Entonces, sus hijitos son la comunidad. Él dedica todo su tiempo a la comunidad. Sus oraciones son para todo el pueblo, para la ciudad donde esté. Si son naciones en guerra, ahí está entre la población que está en guerra. Él está dando su vida por nosotros, por toda la comunidad que le rodea. Entonces, por eso es un sacramento de puro servicio, porque su vida él la entrega a los demás, está de lleno dándose a los demás, dándose a nosotros. Gracias. Buenas noches. Yo pienso que como Dios, ellos son los sacerdotes, son los representantes de Dios en la tierra y Dios fue a servir, no a ser servido. Entonces ellos tienen que seguir como la misma secuencia, para eso su estudio y por eso su vocación y convicción es el servicio a la comunidad. Es como ser el testimonio de Jesucristo aquí en la tierra, ¿no? Porque Jesucristo cuando Él vino fue a servir. Entonces Él nos dejó ese testimonio, nos dio esa enseñanza que se debe servir y por eso es ese sacramento del orden sacerdotal. Servir todos los que pertenecen al clero eclesiástico. Gracias. Yo encontré, o sea, yo leí el texto, buenas noches. Sí, señora. Yo leí el texto y lo que yo encontré dice que por el sacramento del orden, la misión de Cristo confiando a los apóstoles sigue siendo ejercida en la iglesia hasta el final de los tiempos. Y dice abajo, dice, el orden indica el cuerpo de la iglesia al que se ingresa a la congregación y que el Espíritu Santo queda
queda ejercer potestad sagrada con la autoridad de Jesucristo. Entonces continuamos con con el siguiente tema, lo que Dios ha unido. Em, Quisiera que escuchar pues la reflexión que les dice, que les recordó este sacramento que también es de servicio. Entonces, pues compartamos en este momento em, lo que han reflexionado. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues para mí, estoy leyendo el tema, una parte, pues este es un sacramento que viene instituido desde el comienzo, desde que Dios inició todo el mundo, como se dice, hizo todo, porque pues justamente Él hizo al hombre, hizo a la mujer y los hizo a semejanza, y también dijo que se unieran, se procrearan, para procrear y pues establecer el dominio sobre todo el mundo. Entonces, fue establecido justamente por Dios. Eh, en algunas partes ya más adelante pues se empieza a hablar del matrimonio en algunas cosas, por ejemplo en el Antiguo Testamento eh, pues los matrimonios eran como poligamia, o sea, podían tener varias mujeres en esos matrimonios, pero pues después justamente Jesús nos ratifica y nos dice que cuando a él le pregunta, creo que le pregunta a un fariseo, no sé, a alguno de los que le preguntan a Jesús, que en caso de que se muriera, pregunta de, bueno, de que un señor se había casado, una señora había casado con los 7 hermanos, que quién era justamente después de quién iba a ser ella esposa, de cuál de los 7 iba a ser el verdadero esposo. Entonces él decía justamente, y entonces le preguntaban que por qué Moisés sí, entonces decía, es que Moisés les permitió eso, pero eso no está permitido. O sea, el hombre se casa con su mujer y es uno solo, dejará a su padre y a su madre y será un solo hogar para siempre. Entonces, pues eso es lo que nos invita a nosotros como pareja, los que somos casados, es justamente respetar a nuestras esposas, hacer que ese matrimonio o que ese sacramento que recibimos, que bendice nuestro hogar, sea respetado. Y hay una parte donde dice que seamos sumisos, pero pues ese sumisos es servicio, es amarnos, es querernos, es respetarnos. No es el ser sumiso, es que la mujer tenga que hacer lo que yo quiera como esposo y nada más. Es justamente es comprendernos, es entendernos, eh, compartir lo que ella dice con lo que yo digo y poder llegar a un mutuo acuerdo, a un mutuo entendimiento. Para mí, pues eso es como el matrimonio, o lo que entendí poco de lo que estuve leyendo. Gracias, Orlando. Muy bien. Bueno, ahí en el tema de Pensemos nos planteaban unos interrogantes. Dice, últimamente en nuestra iglesia, muy pocas personas deciden unir sus vidas bajo el sacramento del matrimonio. ¿Cuáles considera usted que son las causas de esta realidad? ¿Alguien más que quiera compartirnos cuáles serán esas causas que hacen que las personas no decidan eh, realizar el sacramento del matrimonio? Mirella. Eh, A ver, la realidad, ahora los jóvenes o las personas de esta temporada lo piensan mucho para casarse por ver el nivel de machismo que se tiene en una pareja y lo vulnerable y agredida que puede ser la mujer y todo el sacrificio que debe hacer una mujer muchas veces por poder tratar de mantener un hogar a pesar de muchas situaciones de humillación hacia la mujer, por darle un buen ejemplo a sus hijos, sin importar la dignidad de la mujer. Gracias, Yo Mirella. pienso que también es que las personas ahora no quieren tener responsabilidad, compromiso, no quieren tener una fidelidad exclusiva como nos la pide el matrimonio, que es una sola carne y una sola mujer para toda la vida. Entonces, yo pienso que ya los jóvenes, y si ya nos vamos a los extremos, están prefiriendo a los animales, tener una mascota
y no tener un hijo para evadir las responsabilidades. Y no tienen la esperanza, o sea, pierden la esperanza y dicen que ¿para qué me caso si yo no voy a tener plata? Bueno, yo pienso que están muy desubicados. Entonces, por eso el matrimonio en este momento no, la gente no lo toma como algo en serio, como tal vez lo tomamos nosotros o nuestros abuelos o nuestros padres, que es como la pregunta que usted nos hace al principio, que por qué lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Entonces pienso, es a mi modo personal, ¿no? Qué pena. Muchas gracias, Álvaro. Le doy la palabra a Elizabeth. Le ruego el favor ser concreto porque el tiempo se nos está terminando. Y si el padre Ubaldo está, también enseguida de Elizabeth y Edwin, pues finalizar este encuentro. Muchas gracias. Bueno, pues consideramos que el matrimonio es un compromiso para toda la vida y estamos en una generación light que quiere todo de inmediato, que no se dan el tiempo para conocerse, para construir una relación de noviazgo basada en conocer el alma y no el cuerpo. Y entonces cuando el noviazgo le pasa eso, pues se relativiza el valor del matrimonio, ¿cierto? Como que ya pasa a un segundo plano y se normaliza el vivir, por ejemplo, en unión libre, se normaliza el cometer, por ejemplo, fornicación, ¿sí? Porque no se le da el valor adecuado al sagrado vínculo del matrimonio donde está la bendición de Dios. Y si no está la bendición de Dios, entonces ¿quién está? Muchas Gracias. gracias, Elizabeth. Aló. Padre Ubaldo. Buenas noches, queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarlos. Vea, al escucharlos, porque he seguido desde el comienzo este encuentro, decirles, en los sacramentos Dios nos toca. Sentimos la presencia y el toque de Dios. Y la solución que nos ofrece la Iglesia son las pequeñas comunidades para que comencemos nuevamente aquello que hemos ido dejando ir, aquello que hemos ido perdiendo. Organicémonos en pequeñas comunidades. Comencemos a permitirle al Santo Espíritu de Dios, a nuestro Señor Jesús, que sea el que nos forme para que nosotros podamos permanecer y perseverar siempre, cada 8 días, en los encuentros, recibiendo de primera mano la palabra de Dios, escuchándolo a Él, escuchándonos entre nosotros. Como siento que se va a acabar el tiempo, quiero pedirle a mi amado Padre Celestial que derrame los dones de su Santo Espíritu sobre cada uno de los que están siguiendo estas enseñanzas. Les dejo a ustedes, queridos hermanos, que ojalá piensen en su pequeña comunidad, lleven a sus niños, edúquenlos desde el comienzo, miren a los jóvenes que están en derredor. Es complicado solo quedarnos mirando y de pronto nos falta el momento de actuar. Decía, queridos hermanos, que aún se encuentran en la sala. En los sacramentos Dios toca al ser humano. Como cada uno ha ido meditando y como nos ha ido acompañando el Padre Eutimio. Sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, comunión. Sacramentos de sanación, la confesión y la extremaunción. Sacramentos de servicio, el orden sacerdotal y el matrimonio. Dios nos toca, pero Dios también nos exige a nosotros. Y Él espera que nosotros le correspondamos al amor que Él nos ofrece. Hemos ido perdiendo ese amor, es decir, Dios nos ama, se derrocha en amor, se desborda en amor, pero desafortunadamente el ser humano nos hemos apartado de Dios. Por eso ustedes que están siguiendo estas enseñanzas, Dios les conforte, los ilumine, el Santo Espíritu los fortalezca con todos los dones, con todos sus dones,
y que ustedes puedan ser eso que el Señor nos pide, sal y luz de esta tierra. A eso estamos llamados, que esta formación nos ayude a todos. Y entonces permitirle al Señor, allí en la pequeña comunidad, charlen con sus párrocos y ojalá comiencen a reunirse en familias. Y ustedes, que si los padres de familia que me escuchan, si todavía tienen la autoridad, porque desafortunadamente hasta eso hemos ido perdiendo, es el momento de que nosotros comencemos a recuperar lo que nos hemos perdido. Alguien decía, el abuelo, mis padres, pero ahora no. Es lo que tenemos que hacer en la pequeña comunidad. Que el Todopoderoso derrame su santa bendición sobre cada uno de ustedes, los fortalezca, los ilumine y los llene de su amor para que puedan ser sus testigos allí donde cada uno de ustedes se encuentran y que puedan ustedes, con el estilo de vida de Jesús, irradiar ese mismo amor en todos los que le rodean. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias, Amén. hermana Padre, Jenny. antes de que se Muchas desconecten, perdón, antes de que se desconecten, quiero rogarles el favor de orar por el padre Eutimio, quien nos estuvo apoyando en este módulo. Hoy finalizamos este módulo. Él está conectado. Entonces, padre, si su merced quiere dar unas palabritas para finalizar este módulo. Buenas noches, de pronto no me escuchan muy bien, pues agradecerles a todos el interés que han puesto en el desarrollo de este módulo y recordarles sobre el matrimonio. Insistirle mucho a los jóvenes cuál es la base del matrimonio, es el amor. Y el amor exige conocimiento, exige un proceso de madurez de la persona para llegar a tomar esta decisión de compartir la vida con una persona. Y también que sepan cuáles son los fines del matrimonio, el unitivo, es decir, unirse dos personas para crecer juntos, y el procreativo, tener unos hijos, formar una familia. Hacer los procesos sin dejar de lado la debida preparación espiritual, intelectual, moral, ética que requiere el llegar a compartir la vida con una persona y formar una familia conforme al designio de Dios. Entonces, en lo del matrimonio hay que ser muy claros que la base es el amor. No es que están enamorados, no es que quieren casarse simplemente. Y es importante rogarle a las familias que hablen bien del matrimonio, que den testimonio de la grandeza del matrimonio, de la importancia de unir sus vidas, de los beneficios que han obtenido al unir sus vidas, al compartir, al crecer juntos, al buscar la santificación y aportar a la sociedad como célula fundamental que es. En lo del matrimonio, es importante también dejar de lado la parte social para centrar la atención en el sacramento, que no sea más importante la fiesta, el vestido, tantas otras arandelas y cosas que no ayudan a vivir el sacramento del matrimonio. Entonces, hacer algunas correcciones importantes. En lo referente al sacerdocio, ir descubriendo cada día la grandeza del sacerdocio, que está en manos de personas como yo, como todos los que ustedes conocen, y que el Señor nos llamó aún sabiendo cómo somos y nos ha encomendado semejante responsabilidad tan grande, tan importante, que es el bien de la iglesia, que es para el bien de todos, la santificación de todos en esa tarea de enseñar, de dirigir, de servir, que se nos entrega con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. Que siempre oren por los sacerdotes, que siempre promuevan las vocaciones,
que siempre se hable bien del sacerdocio y del sacerdote. Que si vemos fallas en el sacerdote, evitemos estar haciendo comentarios, estar realizando actividades que van en contra de ese ministerio que se le ha encomendado. Entonces, ver que Cristo se hace presente en el sacerdote aún en medio de su fragilidad. Así lo quiso Cristo, como así lo quiso quedarse en la Eucaristía, en el pan. Entonces, veamos que si Cristo nos escogió, que si Cristo nos encomendó este ministerio, lo importante es ver a Cristo ahí y dejar que Cristo nos sirva, nos enseñe, dejar que Cristo nos dé esa posibilidad de celebrar la Eucaristía, de celebrar cada uno de los otros sacramentos. Que oremos por las vocaciones y que siempre veamos a Cristo en el sacerdocio. No veamos simplemente al padre fulano, al padre sutano, veamos a Cristo en el sacerdocio y ayudemos a que los sacerdotes nos vayamos identificando cada vez más con Cristo. Entonces, muchas gracias por su atención. Pensé que no era posible hablar con ustedes en este último momento, pero gracias que me dieron ese espacio. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Padre Eutimio, muchísimas gracias, querido hermano, por hacer el esfuerzo de llegar a pesar de los obstáculos que tal vez se le presentaron. Gracias por acompañarnos. Nos sentimos muy alegres de que su merced hubiera estado con nosotros y ojalá nos siga acompañando en otras tutorías. Muchísimas gracias y a todos los que se quedaron. A mi hermana Jenny, como siempre, ella sabe que estamos ahí para servirle a esta comunidad. Muchísimas gracias, Padre y queridos hermanos. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos. Bueno, muchísimas gracias, Padre Eutimio, a todos los que se conectaron. Buenas noches, descansen. Invitarlos a continuar con el módulo de eclesiología. Nos va a acompañar también otro sacerdote, el Padre Ciro Mendoza. Entonces, para dentro de 8 días, leer el tema 1 y 2. Feliz noche. Gracias, muy amables. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Feliz noche.